Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre la historia y proceso de manufactura de la cal, del yeso y el cemento. El equipo está conformado por Carlos Antonio López Bueno, Alonso Martínez Díaz, Valeria Cepeda Delgado, José Manuel Ortega Herrera y Luis Horacio Jurado Castañeda. El cemento, la cal y el yeso son materiales que han sido de gran relevancia en la construcción, ya que siempre han tenido participación en las obras construidas por el humano. Con el paso del tiempo, hemos visto cómo estos han ido evolucionando. Por esto, revisaremos un poco acerca de cómo fueron sus orígenes y cómo estos han ido cambiando. ¿Qué es la cal? La cal es un material cementante que se obtiene de la roca sedimentaria caliza, la cual es un carbonato de calcio que al ser calcinado a una temperatura elevada se convierte en un óxido de calcio que es lo que comúnmente se conoce como cal viva. Y esta al contacto con el agua se hidrata formando el polvo blanco conocido como hidróxido de calcio o cal hidratada. La cal se utiliza como aglomerante en la construcción. Al mezclar cal con agua y arena, se forma una especie de mortero que se utiliza para pegar ladrillos, piedras y también para aplanar paredes y techos, gracias a que a la cal pueden adquirir mucha dureza al secarse y puede ser un material muy resistente. A continuación hablaré sobre la historia de la cal. Nadie sabe con exactitud cuándo la descubrió el ser humano. Lo más posible es que haya sido de manera accidental, ya que los antiguos pobladores de la tierra utilizaban la piedra caliza para proteger sus fogones. El fuego podría producir el calentamiento de las rocas, y más tarde, con las lluvias, la cal se hidrataría para formar hidróxido de calcio, que se reaccionaría con las cenizas y la arena que rodeaba el fuego, creando lo que podría considerarse el primer mortero tradicional. Procesos de la manufactura de la cal. La elaboración de la cal debe llenar determinados requerimientos físicos y químicos. Se requieren calizas de alta pureza y un proceso de producción controlado que asegure su calidad, contando de 6 pasos para su elaboración. El primer paso es la obtención de la caliza, que es la materia que comprende todos los procesos que se realizan en la cantera a partir de los cuales se obtiene la piedra caliza, la que es la materia prima de este proceso. Dicho proceso consiste en estudios geológicos mineros en los que se obtiene la información geológica y geoquímica de las áreas a explotar. Durante esta etapa se pone especial atención en controlar la composición química, granulometría y humedad de la materia prima, que es la caliza. El siguiente paso es la preparación de la piedra. Consiste en las trituraciones y tamizajes primarios y secundarios de la piedra caliza. Mediante dicho proceso se logra dar a las piedras el diámetro requerido para el horno de calcinación. El tercer paso es la calcinación. La calcinación consiste en la aplicación de calor para la descomposición, que es la reacción térmica de la caliza. En este proceso se pierde cerca de la mitad de peso por la descarbonatación o pérdida de dióxido de carbono de la caliza original. La calcinación es un proceso que requiere mucha energía para que la descarbonatación pueda ocurrir, y es en este paso cuando la piedra caliza se convierte en cal viva. El cuarto paso es la hidratación. En esta etapa la cal viva, que es el óxido de calcio, es trasladada a una hidratadora en donde se le agrega agua al producto. Al hidratarse, las piedras de cal viva se convierten en cal hidratada, que es polvo fino de color blanco. El mismo es un proceso exotérmico, el cual consiste en que cuando la cal viva se le agrega agua, la reacción libera calor. El quinto paso es la separación, que consiste en separar la cal hidratada de los óxidos no hidratados, con los de magnesio y algunos carbonatos que no lograron ser hidratados en la etapa de hidratación. El último paso es el envasado o empaque. Finalmente se procede al envasado del producto
el mismo que se realiza por medio de la máquina especial de envasado. La cal hidratada es empacada en bolsas de papel, como pueden ver ahí en las imágenes. ¿Qué es el cemento? Es un material de construcción compuesto de una sustancia en polvo que se obtiene de la calcinación a 1450 grados Celsius de una mezcla de piedra caliza, arcilla y mineral de hierro, mezclada con agua u otra sustancia. Forma una pasta blanda que se endurece en contacto con el agua o el aire. Se emplea para tapar o rellenar huecos como componentes aglutinante o en bloques de hormigón y en argamasas. El cemento mejora los resultados en la construcción de pisos firmes, castillos, traves, zapatas, losas, columnas y en aquellas obras donde se requiere mayor resistencia. El ataque de medios agresivos en el suelo salitroso o cercanos al mar. Historia del cemento. Desde la antigüedad se emplearon pastas y morteros elaborados con arcilla o greda, yeso y cal para unir mampuestos en las edificaciones. El cemento se empezó a utilizar en la antigua Grecia, utilizando tolvas volcánicas extraídas de las islas Santorini, los primeros cementos naturales. 6000 años antes de Cristo, la mezcla de cemento con agua, arena y áridos dio como resultado un nuevo material que se podía modelar fácilmente y que cuando endurecía adquiría características de solidez, resistencia y durabilidad notables. Este nuevo material fue el origen del hormigón. 5600 años antes de Cristo, en estas fechas se erigió la construcción más antigua realizada en concreto de cemento en el suelo de una cabaña de Lepiski, Bir, en donde ahora es Serbia. 2600 años antes de Cristo, el pueblo egipcio ya utilizaba un mortero, mezcla de arena con materia cementosa, para unir bloques de piedras y levantar sus prodigiosas construcciones. Parte de una de las pirámides de Gizeh fue levantada con hormigón. 450 años antes de Cristo, los constructores griegos y romanos descubrieron que ciertos materiales procedentes de depósitos volcánicos mezclados con caliza, arena y agua producían un mortero de gran fuerza, capaces de resistir la acción del agua dulce y salada. 100 años antes de Cristo, la civilización romana utilizaba el hormigón en la construcción de grandes edificios y también en la red de agua potable y en la evacuación de aguas residuales. 82 años antes después de Cristo. El Coliseo de Roma contiene hormigón en los cimientos de los muros interiores y la estructura. 127 años después de Cristo. Construcciones del Panteón de Roma donde se utilizó un hormigón aligerado para la construcción de la cúpula de 50 metros de diámetro. 1759 después de Cristo. Al cabo de John Smeaton, un ingeniero de Leeds en el Reino Unido desarrolló un nuevo mortero para unir bloques de piedra al faro de Eddystone de pocos años. El reverendo James Parker creó un nuevo cemento de manera accidental. Al quemar dos piedras calizas, este nuevo cemento denominado cemento romano porque se pensaba que se había utilizado en la época romana. Se patentó y se empezó a utilizar en diversas obras en el Reino Unido. 1800 años después de Cristo, Joseph Spink y James Parker patentaron el 21 de octubre de 1824 el primer cemento Portland, obtenido a partir de caliza arcillosa y carbón calcinados a alta temperatura. 1980 después de Cristo. A pesar de todas las mejoras técnicas inducidas en el cemento Portland, continúa siendo en esencia muy similar al primero que se patentó, aunque su impacto y presentaciones han mejorado muy significativamente. 2000 años después de Cristo. Hoy en día los hormigones fabricados con cemento Portland admiten múltiples posibilidades de aplicación. La diversidad de características ponen al alcance de la sociedad un amplio abanico de modalidades para escoger. Todas las modalidades de hormigón han demostrado a lo largo del tiempo sus excelentes propiedades y su elevado grado de durabilidad y resistencia, lo que se puede contestar en las grandes edificaciones, las obras públicas o los conjuntos artísticos. Muestra de la funcionalidad y un buen comportamiento de todo un clásico actual.
Proceso de manufactura del cemento. Extracción y trituración. Una vez se extraen las materias primas, calizas y arcillas de la cantera, se transportan a la planta y se trituran. Prehomogenización. Una banda transporta el material. Este es analizado por un equipo de rayos gamma. Luego pasa al patio de prehomogenización. Almacenado y dosificación. El material es almacenado para recibir minerales de hierro y caliza, correctiva alta. Se dosifica dependiendo de qué tipo de cemento se necesita. Molienda. El molino de crudo se pulveriza el material de harina, luego pasa al silo de homogenización. Fabricación de clinker. Con altas temperaturas, la harina se transforma en clinker, especie pequeña de cristalizada redonda y gris que se es enfriada con rapidez. Se aprovecha para coprocesar residuos industriales. Premolienda. Tras ser almacenado, el clinker pasa por un molino de rodillos. Molienda. El clinker se muele con yeso, lo que determina el tipo de cemento. Y por último, tenemos el empaque en bolsas o en granel. Y por último, los despachos. ¿Qué es el yeso? El yeso es un producto industrial y material de construcción. Es sulfato de calcio hemihidrato, también conocido como yeso de París. Este se comercializa molido en forma de polvo, que una vez amasado ya se puede usar directamente. El yeso es de vital importancia ya que esta tiene varias utilidades como lo son el de los aplanados, ya que este aplica sobre muros o techos para revestir propiamente al tabique, al bloque de concreto o al concreto hidráulico. Otra utilidad es el perfil decorativo, el cual se encarga de formar cornisas, zoclos o marcos en ventanas y puertas. Historia del yeso. Se tiene conocimiento de la utilización del yeso desde el Neolítico para realizar cimientos y muros, también como soporte pictórico. El estuco de yeso aparece como material de construcción aplicado en paredes de interiores de algunas pirámides egipcias, con una antigüedad aproximada de 5.000 años. En la península ibérica se generalizó el uso durante el periodo de ocupación romana. Con posterioridad fue un elemento ornamental y constante en la arquitectura musulmana y mozárabe. En el románico, el yeso se empleó en la elaboración de frescos para la decoración de iglesias y capillas. Y a finales del barroco, el yeso se utiliza ampliamente en construcción y en la elaboración de esculturas. Después de saber la historia del yeso, continuamos con su proceso. Como primer paso, la extracción. El sulfato de calcio deshidratado se extrae de las minas. En su estado natural puede llegar a alcanzar hasta los 50 centímetros de diámetro. Selección de materia prima. Se hace una minuciosa selección de la piedra de yeso natural. Posteriormente, se almacena para su uso en el proceso de calcinación dependiendo del tipo de yeso a fabricar. Calcinación. Una vez seleccionado el yeso crudo, se somete a una deshidratación parcial con una técnica de calcinación a altas presiones con un riguroso control de tiempo y temperatura, obteniendo cristales de mínima porosidad y forma regular, que permitirán producir modelos de gran dureza y resistencia. La estructura y propiedades del producto final dependen directamente de las condiciones de calcinación empleadas. Trituración. La primera trituración reduce el tamaño de las piedras para facilitar su manejo a una dimensión inferior a los 15 centímetros. La segunda trituración por medio de quebradores permite reducir el tamaño de las piedras de 4 a 5 centímetros. Molienda y cribado. La operación posterior a la trituración es la molienda. El yeso calcinado es llevado a tolvas que dosifican la cantidad de material proporcionada a los molinos. La proporción y distribución de los tamaños de partícula es un factor determinante con respecto a las propiedades del producto. La presentación. Se fabrica en colores azul, rosa, verde menta, ocre y blanco. Se envasa en cubeta de polietileno de cierre hermético o 25 kilogramos, envasados en bolsas de polietileno de 1 kilogramo o cajas de cartón reforzado conteniendo 10 bolsas de 1 kilogramo. Pruebas de estudio. Las pruebas y experimentos de laboratorio se llevan a cabo en etapas de producción para cada lote, para garantizar que todos los productos cumplan las estrictas especificaciones requeridas antes de ser envasados y expedidos. Almacenamiento. Se selecciona el empaque correcto para cada uno de los productos,
ofreciendo envasado de óptima protección que mantenga la calidad del producto durante todo su trayecto hasta llegar al usuario final. Al finalizar este trabajo de investigación, podemos concluir que los materiales como el yeso, cemento y cal han sido de gran importancia a lo largo de la historia. Si bien es cierto que se desconoce el origen exacto o cómo se descubrió la cal y el yeso, por ejemplo, estos han estado presentes desde la antigüedad en las obras creadas por el humano. El cemento y la cal han jugado un papel más fundamental en las bases de la construcción, en especial el cemento, ya que con él se realizan columnas firmes y traves, por ejemplo. En cambio, el yeso ha jugado un papel más decorativo o artístico. Hasta aquí termina mi equipo. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.